The Economist lo ha vuelto a hacer, famosa por sus portadas de fin de año prediciendo los sucesos del próximo. Ha sacado una nueva portada el pasado mes de junio, donde nos advierten que la pandemia, la cual estamos viviendo en este 2020 y que podríamos catalogarla como una catástrofe, es solo la partida inicial de grandes acontecimientos que podrían cambiar el rumbo de la humanidad. Si quieres saber de qué se trata, te invito a ver todo el video. Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a Misterio a la Vista. El pasado 27 de junio, la revista The Economist sacó su portada, la cual da mucho de qué hablar. Como ustedes están observando, se ve a una familia, o bueno, al menos es una representación de ella. En la parte de atrás observamos 7 cuadros. Pero antes de analizar esta portada, vamos a hablar de qué se trata esta revista. The Economist es una publicación semanal en lengua inglesa, con sede en Londres, que aborda la actualidad de las relaciones internacionales y de la economía desde un marco global. Su primer número fue publicado el 2 de septiembre del año 1843, bajo la dirección de James Wilson, aunque por razones históricas se define a sí mismo como un periódico, pero su formato actual se asemeja al de una revista. La publicación pertenece a The Economist Group, una sociedad editorial controlada en un 50%, escuchen bien, por las familias Rothschild y Agnelli. El otro 50% de las acciones son propiedad de inversionistas privados, incluyendo a los trabajadores de la revista. Continuando con el análisis de esta portada, vemos de izquierda a derecha el primer cuadro, donde aparece la imagen de un cerdo. Curiosamente, esta edición fue publicada el 27 de junio del año 2020 y vemos cómo 3 días después sale una noticia a nivel mundial de un nuevo virus denominado G4EAH1N1, donde científicos chinos han advertido en un reciente estudio del peligro de una nueva cepa de gripe porcina, identificada en cerdos del país asiático, que tienen potencial de contagiar a humanos y provocar una nueva pandemia. El estudio, liderado por los científicos de la Universidad de Agricultura de China, se basa en más de 30.000 muestras tomadas entre los años 2011 y 2018 de las vías respiratorias de los cerdos en 10 provincias chinas. Los científicos encontraron 179 virus diferentes de la gripe porcina tras analizar las muestras. Y no solamente es esta, también otros como los brotes de ébola en el Congo. Ahora llegó el turno de la peste negra. Ocurrió en la frontera entre Mongolia y Rusia, donde 2 personas resultaron contagiadas con peste bubónica tras comer marmotas, debido a que estos animales son portadores. También en esta región se les conoce como la peste de las marmotas. Y es muy extraño, vemos cómo sacan esta portada y a los pocos días, coincidencialmente en todo el mundo, se habló del G4EAH1N1. Son demasiadas coincidencias. ¿A qué estarán jugando? En el siguiente cuadro observamos la erupción de un volcán y este 2020 hemos visto actividad en volcanes como el Krakatoa, que hizo erupción el pasado mes de abril, así como los sismos cerca al volcán de Yellowstone. Aquí podría ser cualquiera, no hay que descartar a ninguno. Después vemos claramente el derretimiento de los polos y un gran sol. Podría ser el efecto del cambio climático, ¿o acaso será la ola de calor que advirtieron los científicos y que tratamos en el video anterior? Además, observamos cómo en la región de Siberia alcanzó los 38 grados centígrados. O quizás sea la activación de los volcanes que hay en el interior de la Antártida. Antes de continuar con este video y para ver más contenido, te invito a suscribirte a mi canal.
¿Qué tanto el ser humano ha aportado para el calentamiento global? Y lo digo porque me causa mucha curiosidad al ver cómo Greenpeace ha sido financiada por la familia Rockefeller. Ya con este simple hecho me entran demasiadas dudas. Después vemos un meteorito que se acerca a la Tierra. ¿Será acaso el 1999 AN10 y que tratamos en videos anteriores? Posteriormente vemos un reloj y marca las 11:58. Esto hace referencia al reloj del Apocalipsis. No es más que un reloj simbólico, mantenido desde el año 1947 en la Universidad de Chicago en los Estados Unidos, que usa la analogía de la especie humana estando siempre a minutos de la medianoche, donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Originalmente, la analogía representaba la amenaza de guerra nuclear global, pero desde hace algún tiempo incluye cambios climáticos y todo nuevo desarrollo en las ciencias y nanotecnología que pudiera infligir algún daño irreparable. Y si observamos en este 2020, el reloj está a tan solo 100 segundos de marcar las 12. Después vemos un cuadro con diferentes virus. ¿Será acaso que en los próximos años viviremos con diferentes tipos de virus durante un largo periodo de tiempo? Luego, claramente observamos una explosión nuclear, y aquí no hay mucho que contar. El último cuadro vemos una eyección de masa coronal, emitida por el Sol. Esto podría causar la pérdida de las comunicaciones e inclusive la extinción de todo el planeta. Analizando las personas vemos que tanto la señora, el señor y el gato tienen máscaras. A lo mejor sea por una explosión nuclear, pero observamos que el niño no posee esa máscara. Y si analizamos detenidamente la camisa, se ve el símbolo de la paz, pero irónicamente usa un casco de guerra. ¿Será que los niños de las generaciones futuras vivirán en un ambiente hostil? Además es curioso los zapatos rojos, que no podemos tocarlo acá. El tema de los patos aún no se sabe bien. Una de las hipótesis es que los patos están pegados a la pared, pero uno de ellos se cae y la señora está viendo cómo se desprende de dicha pared. Y también podemos observar que hay un enchufe en la parte inferior derecha y este es de tipo C, el cual nos indica que es de la parte de Europa. Ustedes pensarán que esta portada del mes de junio es una coincidencia, pero no es tanto así. Recordemos que las más famosas son las de final de año, pero en este 2020 han habido portadas que dan mucho de qué hablar, como la del mes de febrero, titulada ¿Cuán malo se podrá? Así como la del mes de marzo. Ya la imagen da mucho de qué hablar. Claramente se ve que quieren el control de toda la población. Se titula Todo está bajo control. Y en la parte de abajo dice Gran Gobierno, Libertad y Virus. Este tema del gran gobierno evoca a un nuevo orden mundial. Cabe resaltar que este video son simples especulaciones de lo que se esconde detrás de esta portada. Nos quedan muchas cosas, por lo menos el contenido de esta revista, ya que se necesita una suscripción. Pueden que se nos escapen otros datos que no hemos visto a simple vista. Además quedan muchas cosas en el aire, como ¿qué figura formarán las sombras que hay entre el hombre y la mujer? ¿Qué significará el pato y sobre todo el pato que va en caída? Eso lo sabremos con el paso del tiempo. Aquí existen dos posibilidades. Una es que claramente nos estén advirtiendo de lo que podría pasar en un futuro. Y la otra es simplemente crear estas portadas para generar pánico y desestabilizar a la población. La invitación es a mantener la calma, a no alarmarnos con las noticias que salen.
ya que en este 2020 ha estado cargada de muchas noticias que han generado un impacto en la sociedad. Pero sobre todo debemos ver estas noticias desde un punto de vista analítico y darle tiempo a estas. Además, a estar preparados y sobre todo tener la conciencia tranquila, porque si esto es simplemente para generar pánico en la sociedad, créame que no vamos a caer en la trampa, porque siempre estamos en búsqueda de la verdad y seguir adelante con nuestras vidas. Y bueno amigos, eso es todo. Si te gustó el video, no olvides de darle like y suscribirte. Y además, si tienes alguna opinión respecto al tema o otros que quieras que tratemos, lo puedes dejar en los comentarios. Así que espero que acaben de tener un buen día y nos vemos hasta la próxima. Chao.